Buenas noches, queridos hermanos y las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. En esta hora vamos a continuar con el seminario que hemos venido estudiando durante estos días sobre el código genético, cómo el Señor quiere modificar y cambiar nuestras naturalezas pecaminosas para que seamos realmente elegidos para ser parte del plan de la salvación. Así que vamos a dar inicio postrándonos para orar, pedir la bendición del Señor para comenzar con este tema tan importante como lo es la voluntad, que es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Así que vamos a postrarnos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, venimos aquí en esta noche no como justos, sino como pecadores y necesitados de ti, de tu gracia, de tu dirección, de tu compañía y de tu Santo Espíritu. Así que pedimos que por favor tú estés con nosotros y que en esta hora lo que vamos a estudiar pueda causar un efecto en nuestras mentes y el deseo y el propósito de serte fieles en todo el momento en que estemos vivos en esta tierra. Permítenos entregarnos, rendirnos a tus pies y ser tus siervos en esta tierra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, dirígenos y acompáñanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu y que las palabras que escuchemos sean para la honra y la gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar hoy vamos a estar viendo, ayer y antier estuvimos viendo cómo fue que Dios creó al hombre, sobre qué naturaleza fuimos creados, cómo Dios quería que nosotros fuéramos en esta tierra. Tristemente el pecado causó una brecha o nos debilitó la naturaleza, ¿cierto? Y tristemente hemos venido siendo controlados por una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero estuvimos viendo que el plan de Dios era que las facultades superiores gobernaran las inferiores. Ayer estuvimos viendo qué son los apetitos, qué son las pasiones, explicamos, ¿cierto? Entendimos que es una pasión, que no todo es malo en cuestiones de pasión, ¿cierto? Vimos que una pasión puede ser la lectura de la Biblia, puede ser viajar, puede ser un deporte. Hasta el mismo Señor Jesús sintió pasión cuando estuvo en la tierra, porque por eso se le llama la pasión de Cristo, ¿cierto? Porque el deseo tuvo que sufrir, porque eso significa pasión, es un sufrimiento, ¿cierto? Que se inflige, pero también es que usted pone las fuerzas en eso para poder cumplir un objetivo, porque ese es básicamente. Vimos también la parte esencial. Dice que todo cristiano, ¿cierto?, estamos llamados en algún momento a padecer o a sufrir también por Cristo, que finalmente también hace parte de la pasión. Vimos que el plan de Dios es que quiere santificar y que nuestros apetitos pervertidos y sobre todo en el régimen sean modificados. Por eso el título del seminario es el código genético, ¿cierto? Porque Dios ha puesto en el hombre eso, pero eso se ha perdido por causa del pecado. Hoy vamos a estar estudiando la función de la voluntad, porque habíamos visto que una de las facultades superiores, una de las facultades que Dios le había puesto al hombre era la voluntad. Así que hoy vamos a estar estudiando un poco qué es la voluntad. Hoy en día se escucha mucho la voluntad. Yo recuerdo hace unos años que algunos hermanos enseñaban y decían, en algunas instituciones presentaban de que la voluntad era sujetarse a todo lo que ellos dijeran. Entonces, cuando uno se rebelaba, entonces le decían a uno que es que usted es muy rebelde y usted no quiere entregar la voluntad. Yo le dije, no, yo me la quiero entregar, pero al Señor, no a un líder, ¿cierto? Y eso es lo que hoy en día se ha perdido. La gente no entiende realmente cuál es la voluntad de Dios, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta noche. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y que cada uno de nosotros sepamos qué es la voluntad de Dios, qué es el plan de Dios para mi vida.
Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver el primer versículo, primera de Tesalonicenses 4:3, que es la voluntad. Vamos a ver uno, porque hay muchos, ahorita vamos a ver muchos versículos. Primera de Tesalonicenses nos dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos santificados, porque esa es la voluntad de Dios. Ok, primer punto, entonces la voluntad de Dios es la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes y yo seamos santos, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver una explicación, pues, qué significa el término, ¿cierto? Porque si yo entiendo qué significa el término, entonces lo otro que voy a estar viendo, los pasajes de la inspiración y algunos comentarios, yo voy a entender entonces dónde puedo ubicar qué es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Según el diccionario, lo define, el significado de la voluntad lo define el diccionario de esta forma: voluntad, del latín voluntas, viene del latín esa palabra voluntad, que es la potestad de dirigir el accionar propio. ¿Qué es la voluntad? Es el poder, la potestad de dirigir la acción propia, o sea, de usted tomar decisión, ¿ok? Por lo tanto, la voluntad tiene relación con el libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me deja a mí para que yo elija entre el bien y el mal. Eso es la voluntad. O sea, la voluntad se ejerce en ese momento para que usted sepa qué tiene que hacer en ciertas circunstancias. A veces de pronto, ¿será que lo que estoy haciendo estará bien o no? O hay otros que no les importa, ¿cierto? Ni les interesa que digan lo que quieran. No, nosotros deberíamos ejecutar, y eso es lo que hemos perdido. Esa capacidad o ese poder o esa potestad de controlar y de hacer el bien. La voluntad también está relacionada al poder de elegir, de la conciencia y del sentimiento de la acción. O sea, la voluntad cumple un papel muy importante, porque es que miren, cuando yo voy a hacer algo malo, ¿cuál es la primera facultad superior que me viene a amonestar? La conciencia. Primero la conciencia, ¿cierto? Después viene la razón. Entonces yo me pongo a razonar, no, si yo me como eso, me va a doler el estómago, Luego el sentimiento, ¿cierto? Y después ahí viene la voluntad. ¿Para qué? Para yo tomar la decisión. La acción, si lo hago o no lo hago. Y todo el día, y como nosotros, el pecado como nos ha debilitado tanto, de nosotros en ninguna de esas consentimos. Ni en la conciencia, pues la conciencia nos habla y no le ponemos atención, ¿cierto? Razonamos, eso yo me tomo una agüita con carbono, con ajo, con limón y eso se me quita. O yo voy donde el médico. ¿Cuántas personas comen sabiendo que hay productos que le caen mal, pero compran qué? Unos medicamentos para que les quite el dolor y sigan comiendo, ¿cierto? Entonces han perdido y están débiles en las facultades ¿qué? Mentales. Superiores. Ahora, algo elegido por su propia voluntad no es obligado por un impulso externo. Es algo elegido. Esto lo elige usted, porque usted puede elegir obedecerle a Dios, ¿sí o no? Sí, yo puedo elegir, pero también puedo elegir ¿qué? Desobedecer. Como venimos debilitados por el causa del pecado, entonces como nosotros no ejercemos mucho esto, por eso es que continuamente estamos ¿qué? Pecando, porque como no ejercemos la voluntad, entonces por eso somos débiles, y cada vez, si nosotros hiciéramos los ejercicios en las pequeñas cosas de la vida, veríamos que sí hay resultados. Ahora, ¿qué es y para qué sirve la voluntad entonces? ¿Qué es y para qué sirve la voluntad? Bueno, la voluntad, dice, es la actitud de decidir y de ordenar la propia conducta. O sea, la voluntad la toma usted cómo se quiere comportar, si quiere ser grosera, ¿cierto? O si quiere ser una persona amable, atenta, servicial o egoísta, orgullosa, ¿cierto? Imponente, poniendo sus propias reglas, ¿cierto? Es que si no me, entonces no me den.
yo mejor me voy. Generalmente hacemos eso, ¿cierto? Sí. Cuando no nos cumplen, ¿qué? Nuestros caprichos. Entonces lo que hacemos es ejercemos la voluntad y mejor nos vamos. Sí. Pero cuando hacemos eso, mi voluntad se va a debilitar. Porque ¿saben quién está gobernando ahí? El yo. Está gobernando el yo. Sí. Y ustedes saben que Pablo dice que los que son de Cristo, leíamos ayer, han crucificado ¿qué? La carne con sus apetitos y deseos o pasiones. Entonces, si yo me dejo gobernar por el yo y hago mi voluntad, ¿cierto? Nunca voy a aprender ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, muera el yo, tome su cruz y siga. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Vuestra santificación. Y eso se hace y se otorga si yo le cedo al Señor el control de la mente y muero al yo. Ahora, propiedad, dice, ¿para qué sirve la voluntad? Propiedad que expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Mire, cualquier cosa que ustedes hagan va a traer ¿qué? Un resultado, sea para el bien o sea para el mal. Y ahí es donde usted ejerce la voluntad, ¿sí o no? ¿Será que agarro esa plata o no? Pero de pronto me pillan. Eso no se van a dar cuenta. Eso es como quitarle un pelo a un gato. Esa gente no, ¿sí o no? Tiene o cualquier otra cosa. En el ámbito espiritual es aún más terrible. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a acosar, ¿cierto? Entonces a veces nosotros le permitimos a nuestra mente divagar en temas que no son espirituales. Y por eso viene la decadencia, viene la debilidad. Cuando la tentación viene un poco más fuerte, caemos a los pies de Satanás. Nos rendimos a él, porque ya estamos débiles. Ahora, podemos desarrollar y reforzarla, o sea, la voluntad. Nuestra fuerza de voluntad, así entendemos en qué consiste y por qué no la hemos fortalecido. ¿Qué pasa? Porque le hemos dado mucha rienda suelta ¿a qué? Al yo. Lo que a mí me gusta, lo que yo diga, tiene que ser como usted diga, y si no se hace como yo diga, entonces se vuelve un problema, entonces nos enojamos, ¿cierto? Es más, hasta podemos difamar, calumniar, bueno, cualquier cosa hacemos por defender ¿a quién? Al yo. Porque generalmente muchas personas cuando estamos equivocados, digo estamos, porque a uno le pasa, a veces uno está equivocado y le cuesta dar ¿qué? La razón y decir no, usted tiene razón, nos cuesta mucho, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces el Señor lo que quiere es santificar la voluntad para que yo no tenga esos problemas. Ahora, ¿cuál es la función de la voluntad en la vida del cristiano? Según dicen los comentadores, solo estoy leyendo un comentario de lo que dice el diccionario, ahora vamos a ver qué dice la inspiración y qué dice la Biblia, ¿ok? Pero es muy acorde con lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la función de la voluntad en la vida de un cristiano? Dice, los seres humanos están dotados de una voluntad libre. ¿Qué es la voluntad? Dice libre. ¿Libre para qué? Para que usted elija entre el bien y el mal. Eso es todo. Eso es más fácil, ¿cierto? Ok. Aun cuando sea débil. Usted tiene la fuerza, aun aunque usted y yo seamos débiles, tenemos que libertad de elegir. Eso le llamamos libre albedrío, como ya lo leímos. La primera función de la voluntad es que pueda ceder, o sea, cedérsela al Señor Jesús. Yo puedo cederle mi voluntad a Dios, yo lo puedo hacer, ¿ok? Hasta que esta transacción no sea efectuada, todos los esfuerzos para vivir la vida cristiana serán desanimadores, sin frutos y finalmente insignificantes. ¿Por qué? Porque no quiero cederle la voluntad a Dios, porque siempre hago es mi voluntad, ¿sí o no? Eso no era lo que decía Pablo. Él decía, muy bien, eso lo hacía Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? Sí. Igual. Y quizás peor, Ya. ¿cierto? Porque tenemos más conocimiento y se nos ha dado más. Pablo no tenía la Biblia completa, Pablo solo tenía manuscritos. Ahora nosotros tenemos más luz, porque tenemos todo este libro, o bueno, este maravilloso libro. Ahora, ¿cómo funciona entonces la voluntad? Ya ahora entrando como más en temas, ya vimos, ¿cierto?, los términos, qué significa. Ahora entrando como más de lleno, ¿cómo funciona entonces la voluntad?
activada por la conciencia y dirigida por la razón. Primero la conciencia, después la razón y por último ¿qué? La voluntad, que es como la acción, ¿cierto? Las otras dos son más que todo reflexivas, son perceptivas, o sea, perciben el mal y le advierten a usted. Entonces usted dice, uy, no, si yo sé que eso está mal, no, yo No lo puedo hacer. dejemos hasta ahí, porque a Dios no le agrada eso, ¿cierto? Y entonces ya ejerzo ¿qué? Mi libre albedrío. Entonces ahí elijo hacerlo o no hacerlo. Entonces dice, la voluntad fue hecha para que gobernase los apetitos y las pasiones. ¿Para qué fue hecha la voluntad? Para gobernar los apetitos y las pasiones. Ayer vimos de que las pasiones, hay muchas pasiones muy buenas y son súper buenas. Recuerden que Dios dio las pasiones para que nosotros fuéramos felices, ¿cierto? Para eso fue. Pero esas pasiones dice que las podemos llevar ¿a qué? Al extremo, y se pueden convertir en pasiones ¿qué? Malas. Por ejemplo, ¿cierto? Viajar es bueno, sí, es bueno, y hay personas que les encanta viajar, y es muy bueno no viajar, pero hay personas que se vuelven obsesivas, ¿cierto? Y viajar, y nunca paran en ningún lugar. Entonces ya lo llevé a otro ámbito, y ya es donde tengo que controlarla, pero recuerden que para controlarlo tiene que ser a través de la voluntad, del poder de Dios. Pero cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, hubo un debilitamiento y una deformación de cada una de las facultades superiores. Y eso ya lo estudiamos, ¿cierto? Cuando ellos pecaron vino ¿qué? La debilidad. Por eso hoy en día somos débiles en muchas situaciones. La conciencia nos habla, razonamos y eso está como mal. Y finalmente, eso no te importa, eso. O sea, cuando Dios somos es inestables, y emocionalmente y espiritualmente. Porque si no somos fuertes en puntos pequeños, mucho menos vamos a ser fuertes en una tentación fuerte, grande. Ahora, en segunda de Timoteo nos dice que como consecuencia de esa debilidad, toda la humanidad fue tomada cautiva por Satanás a su voluntad. Miren, si yo no me someto a la voluntad de Dios, es otro el que me va a gobernar, es Satanás. Miren lo que dice el versículo completo en 2 de Timoteo 2:26, miren cómo dice: y escapen del lazo del diablo, en que están ¿qué? Cautivos a su voluntad. ¿Que estamos como? Cautivos a la voluntad de Satanás. Recuerdo tanto un párrafo que leí hace muchos años. Mire, y en el universo solamente hay dos bandos: los que siguen a Satanás por donde quiera que él va, y los que siguen al Cordero de Dios. Y aquí dice dos formas, ¿cierto? Y dos seres o dos señores, por así decirlo: Satanás y Cristo. Entonces, pero dice que todos nosotros después del pecado de Adán hemos sido ¿qué? Esclavos de los lazos y estamos cautivos a la voluntad de Satanás. Porque generalmente ¿qué voluntad ejercemos? ¿La buena o la mala? La mala prácticamente, porque es más fácil hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo funciona entonces la voluntad? Seguía diciendo, ¿cómo funciona entonces? Tristemente no fuimos más capaces de tomar decisiones correctas. Después del pecado, cuando yo nací, ¿cierto? Mi mamá y mi papá me dieron algo que se llama la herencia o el ADN o una información genética. En esa información genética venían algunas cualidades buenas, pero venían ¿qué? Hartísimas cosas malas. Entonces yo heredé de mi papá y de mi mamá algo que se llama una debilidad espiritual, que cuando el pecado se me presenta es más fácil para mí pecar que hacer el bien, ¿sí o no? Y eso no solamente lo heredé yo, lo han heredado todos ustedes, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha dejado el pecado. Y ahora llevamos 6.000 años de esa debilidad. Cada día somos ¿qué? Más débiles, ¿cierto? Ok, pero el Señor quiere modificar y corregir esa genética de nosotros. Dice, el enemigo tenía su voluntad con la nuestra. Ya lo vimos, que somos ¿qué? Esclavos de la voluntad de Satanás. La inspiración nos dice, Testimonios para la Iglesia,
tomo 5, página 486, esta voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. Y desde entonces él ha estado obrando en el hombre para que haga su propio deseo, o sea, el placer de Satanás, pero para la más completa ruina y miseria del hombre. Cuando el hombre pecó, pasó a ser el dominio ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Por eso cuando Jesús vio venir a Satanás, dice, viene el príncipe de este mundo, en el cual no hay parte en mí. No tiene nada, ¿cierto? no tiene nada en mí. Ok. En el cual no hay parte en mí. Ahora, el resultado entonces de esa debilidad, de ese debilitamiento y cautividad es descrito por el apóstol Pablo de estas dos. Bueno, hay muchas formas, pero mire cómo Pablo lo presenta. Primero, Romanos 7:15 nos dice, no hago lo que quiero, sino que hago justamente lo que odio. O sea, ¿estaba cautivo la voluntad de Satanás? Claro. Sí, porque está haciendo lo contrario a lo que Dios demanda. El versículo 18 termina diciendo, puedo desear hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque su voluntad está fundida con la de Lucifer. Cuando yo hago el mal y cuando yo no obedezco, mi voluntad está ¿qué? Sujeta y sometida al diablo. Recuerden, solamente Jesús dijo, da al César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? Ahora, recuerden, solo hay dos señores en este mundo, Satanás y Cristo, no hay más. ¿Okay? Entonces, como dice el apóstol también, dice que cuando yo obedezco a algún señor, yo me hago ¿qué? Esclavo de ese señor, ¿cierto? Ahora, pero más que esto, la inclinación natural de todo el ser es contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué qué? Que la inclinación natural del hombre es ¿qué? Es contraria. Porque ¿qué es la inclinación del hombre? El mal, ¿sí o no? A ser mal pensados, a ser egoístas, orgullosos. ¿Qué más? Chismosos, mentirosos, desobedientes, ¿cierto? Adúlteros, fornicarios, de todo. Entonces es contraria ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses que nos decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos Vuestra santificación. Entonces, si yo estoy practicando las cosas del mundo, eso es contrario ¿a qué? A la santificación. Porque ¿qué es la santificación? Apartarse del mundo del mal, y dice que es amor, ¿qué más? Es bondad, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio, fe, ¿cierto? Todos esos atributos vienen a ser parte de la santificación. Dice entonces que la mente pecaminosa es hostil, o sea, contraria a Dios, y no se somete a la ley de Dios porque realmente no puede. ¿Por qué no se puede someter? Porque está cautivo al lazo de Satanás, dice Romanos ¿qué? 8:7. Porque mi voluntad está fundida en la del enemigo. Este teólogo escritor Troser dice, él hace un comentario muy acorde a lo que venimos estudiando, dice, la raíz de todo mal en la naturaleza humana es la corrupción de la voluntad. ¿La raíz de todo mal qué es? La corrupción de la voluntad. Ah, mire qué importante entonces es la voluntad. Si yo ejerciera mi voluntad diariamente, ¿cierto? Y yo digo, no, esto está mal, y si yo estuviera en ese ejercicio, mi voluntad se haría más fuerte. Se haría más fuerte. Pero tristemente, como le cedemos ¿Y ese espacio, el libro es? no es un escritor, se llama Trocer. Ok, ahora, la maravillosa gracia de Dios, sí, a ver, no. Más nada que podamos tener este libro, Bueno, sino la voluntad de Dios. Dice, no hay nada que pueda mantenerlo a usted lejos de Dios, sino una voluntad rebelde. Eso es lo que nos mantiene lejos de Dios, aunque profesemos ser cristianos, aunque digamos que llevamos años en el Evangelio. Si hay una voluntad rebelde, ¿cierto? Y recuerden que rebeldía, ¿qué es? ¿Qué es rebeldía?
¿Ah? Sí, pero... O sea, uno saber qué es lo que tiene que hacer y no y hacerlo. no lo hace. Exacto. Bien. O sea, que No es usted como sabe que traición robar, vertical. No, el y de usted sabe que robar. robar es malo y usted está robando. Eso Es es como una ser traición rebelde, vertical. porque ya sabe, ¿cierto? Ah, es que yo no sabía que eso... No. Ya empezamos a ser rebeldes cuando conocemos qué es lo que está mal. Sí. Por lo tanto, es relevante la importancia de entregarle esa voluntad a Él para que sea transformada, purificada, suavizada y fortalecida para el bien. Si yo le entrego la voluntad a Dios, dice que Él está dispuesto a ¿qué? A refinarla, transformarla y hacerme una nueva criatura. Eso es lo que le ha pasado a muchos personajes bíblicos. Entregaron la voluntad a Dios y Dios se las devolvió santificada, ¿cierto? Pero yo solo no puedo hacerlo. Es imposible que yo lo haga. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Mire este otro comentario citado en la Vida Nueva, su libro en inglés. Cuando Dios penetra las partes internas del ser humano con la operación poderosa, ¿con la operación qué? Poderosa del Espíritu regenerador, Él abre el corazón que está cerrado, suaviza lo que se ha endurecido y circuncida lo que está incircunciso. O sea que mucho. Él implanta nuevas potencialidades en la voluntad, o sea, poder, y hace con que la voluntad que estaba muerta viva nuevamente, la voluntad que era mala pueda ser buena, y la voluntad que no quería obedecer, que pueda escoger sus caminos, y la voluntad que era rebelde, que sea obediente. Eso es lo que hace Dios si yo le permito que el Espíritu Santo que practique una cirugía en mí. Si yo le permito que Él modifique mi voluntad y la genética mía. Dice, Él mueve y fortalece esa voluntad de tal manera que, así como un buen árbol da buenos frutos, así también ella puede hacer buenas obras. Todo va en la voluntad. Ejercer la voluntad, necesitamos tener dominio propio, controlar nuestras palabras, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Aún como leíamos ayer, aún hasta lo que comemos puede influir mucho en mi vida. Y aquí es donde ejerzo ¿qué? La voluntad. Ay no, yo ya sé que eso está mal, no debería ser. La hermana Pay dice, Discurso Maestro de Jesucristo, página 62, nuestra voluntad tiene que ser entregada a Él, lo mismo que habíamos leído anteriormente, para que podamos recibirla de vuelta, ¿cómo? Purificada y refinada. Y así pueda ligarse a lo divino, para que Él pueda derramar sobre nosotros el flujo de amor y de poder. ¿Poder para qué? Para resistir el pecado. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Que yo le entregue mi voluntad degenerada, ¿cierto? Pervertida, debilitada, destruida, ¿cierto? Que yo me la entregue a Él y Él cómo me la va a devolver. Bueno. Qué bueno, ¿cierto? Yo tener un carro, digamos, bien chatarrudo, bien malo, y yo llevárselo al pintor y él entregármelo brillando, bonito, con buenos cojines y que no me cobre nada. Claro. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero como nosotros nos resistimos a eso, porque tenemos miedo de entregarnos completamente, no queremos un compromiso porque pensamos que Dios es muy exigente. Entonces por eso somos medio cristianos, ¿cierto? Ahora, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 485, nos dice: queda de su parte ceder su voluntad a la voluntad. ¿Quién es el que lo hace? Recuerden que la voluntad es libertad, libre albedrío, usted decide. Si yo le entrego mi voluntad y se la cedo a Jesucristo, y mientras lo hago, Dios tomará posesión inmediatamente de usted y obrará en su vida el querer y el hacer por su santa voluntad. O sea, Dios ya va a implantar en mí otro ADN, otra genética diferente, que ya para mí va a ser ¿qué? Un gozo hacer el bien. ¿Acaso no decía eso David?
Dijo, porque yo me deleito en qué? En hacer su tu voluntad. Y ahorita vamos a ver el versículo. Él dice, tu ley para mí es que una delicia. Pero cuando yo no me quiero sujetar al Señor, entonces la ley se me presenta como una carga. No, esa ley no, eso no la guarda nadie. Eso no, no es capaz de ser así tan como dice la Biblia, no. No, uno sí puede ser buena gente, amable, atento, porque hay muchos aún cristianos o que se llaman cristianos o de cualquier otra denominación dicen que no se puede, pero sí se puede lograr si le entregamos ¿qué? Nuestra voluntad a Dios. Ahora, cuando nuestras débiles, testarudas y rebeldes voluntades le son entregadas a Dios, se desarrolla un poder operativo, o sea, activo, que nos lleva a la acción para vencer el pecado y el yo, con el cual ni siquiera hemos soñado. Palabras de vida, Gran Maestro en la 268 nos dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse en orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza, o sea, con la de Dios. Todos sus mandamientos son habilitaciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que llega a ser omnipotente? ¿Qué es omnipotente? Que tiene poder, ¿cierto? Que todo lo puede hacer. Entonces, cuando la voluntad de una persona se fusiona en la voluntad de Dios, dice que Él nos habilita y nos da las fuerzas y el poder para vencer ¿qué? Todo el pecado. Eso es lo que dice el Señor, ¿cierto? Por eso sus mandamientos son ¿qué? Habilitaciones. O sea, los mandamientos de Dios nos guían a llevar una vida diferente a la cual hemos venido llevando. Pero recordemos solemnemente que no importa cuál sea nuestra profesión o posición, hasta que nuestras voluntades no estén sometidas sin reservas a Dios, no somos cristianos realmente. Dice la Red Ujera, el 24 de marzo del año 1896, es la entrega de la voluntad que la línea de demarcación entre un hijo de Dios, un heredero del cielo, y el rebelde, que rehúsa la gran salvación, es claramente que tras esto. Entonces, si nosotros queremos y decimos que somos realmente cristianos, debemos de entregar ¿qué? La voluntad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Dónde tenía fundada o fundida la voluntad Jesús? En la del Padre, ¿cierto? Eso es lo que él dijo. Porque yo he venido a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Qué bueno que esa fuera la experiencia de nosotros también. Que todos los días hiciéramos la voluntad del Padre. Ahora, la hermana Juan nos dice en el deseo a toda la gente en la página 431, todo aquel que rehúsa, escuchen bien esta cita, todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. ¿De cuál será? De Satanás. Dice, no es su propio dueño, usted no es su dueño, porque si usted no le entrega la voluntad a Dios, no quiere decir que usted es el dueño de su voluntad. ¿Quién es? Es otro poder, o sea, Satanás, ¿cierto? Puede hablar, escuchen, puede hablar de libertad, pero está en la más allente esclavitud. O sea, es un esclavo. No le es dado ver la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás, mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Entonces, como ya les decía, si mi voluntad no se le entrega a Dios, ¿quién la controla entonces? Satanás. Listo. Eso no hay que buscarle mucho, porque así es. Ahora, ¿cómo puedo ceder yo entonces la voluntad? Vamos a ver, cediendo la voluntad a Dios. ¿Qué dice la inspiración? ¿Cómo puedo cederle mi voluntad al Señor Jesús? ¿Cómo lo puedo hacer? Estudiando la palabra. Pues ese sería el resultado, ¿cierto?
Dice, el ceder la voluntad es una iniciativa del pecador Bajo la inspiración. bajo la inspiración del Espíritu Santo. Quiere decir que usted no es capaz. Tiene que ser el Espíritu Santo que viene a usted, porque recuerden que Él viene a convencernos de justicia, de pecado y de juicio, ¿cierto? Y también dice que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, ¿cierto? El Espíritu Santo nos muestra de que tan terrible es el pecado que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Él produce en nosotros también el querer como el hacer, ¿cierto? Entonces, la iniciativa empieza ¿de quién? Del pecador. El Espíritu Santo viene y le habla a la conciencia a usted. Y usted verá si le hace caso o no le hace caso. ¿Listo? Ahora, el acto proviene como respuesta a menudo por el no reconocido movimiento del Espíritu Santo. Dice, el resultado de este ceder, si es completo, se le puede llamar el nuevo nacimiento. Yo le permito al Espíritu Santo actúe y ahora sí soy o debo llegar a ser una nueva criatura. El alma finalmente se hace completamente vulnerable al Espíritu. O sea, ya ahorita, ya cuando la conciencia le habla, usted ya tiene más cuidado, porque eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Antes de que ellos pecaran, la conciencia les actuaba. Es más, cuando ellos pecaron, se escondieron porque la conciencia los amonestó. Y usted, ¿por qué escondió cuando Dios lo llamó en el él? Dijo, Señor, tuve miedo y me escondí. Pues la conciencia no quiere decir, usted ha pecado, usted ha desobedecido, y eso lo llevó. El alma finalmente se hace completamente vulnerable al Espíritu, abandonando ¿qué? Toda resistencia, arrojando todas las excusas a un lado. Entonces viene aquella entrada en la vida espiritual a partir de la muerte espiritual. O sea, ya la persona ya no se resiste. ¿Y ya qué hace? Ya deja las excusas. No, es que yo ya estoy muy viejo, yo ya no cambio. Es que así me enseñaron mi papá y mi mamá. Es que eso es muy duro dejarlo. Es que yo no soy capaz. No, vea, yo lucho y yo nunca soy capaz. Dice que todas las excusas que quedan a un lado. Si me rindo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso tengo que pedirle al Señor que me ayude a arrepentirme de haberme arrepentido. Porque quizás muchos de nosotros no nos arrepentimos realmente. Nos arrepentimos de algunas cosas, por evitar un castigo, o una burla, o que nos cuestionen. ¿Cierto? Vamos a ver qué dice la hermana Juan comentando de esto. Desea a toda la gente de la página 144. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón. ¿Qué hace el Señor? Constantemente están obrando en el corazón de ustedes y en el mío. Hoy durante todo el día Dios les estuvo hablando a ustedes y a mí. Dice, poco a poco, tal vez inconscientemente para quienes lo reciben, quizás ustedes no se dieron cuenta y quizás yo no me di cuenta, dice, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Hermanos, esto se hace diario, como respirar, aunque a veces de pronto no lo percibamos, pero dice que Dios está continuamente ¿qué? Intercediendo, rogando, tratando de que nosotros no nos resistamos y nos rindamos a Él. Por eso dice que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. ¿Cómo puedo escuchar yo de estas impresiones que el Espíritu Santo me da? Leyendo la Biblia. ¿Qué más? Meditando en el Señor Jesús o escuchando a otra persona predicar. Por eso es importante ir a los cultos. Hay personas que dicen, no, es que no hay necesidad, ¿para qué yo voy por allá? Yo puedo estudiar también. No, el Señor dice que también, no como algunos lo tienen por costumbre, el no reunirse. A veces uno a veces piensa, no, pero es que ese que está predicando es un pecador, pero es que el Señor puede darle a usted alguna palabra de ánimo, de aliento, o aún puede también amonestarnos, ¿sí o no? Por eso es bueno compartir y escuchar los temas. Muchos llaman a esto conversión repentina.
cuando han visto, ¿cierto?, cómo el Señor se ha manifestado por la contemplación, por el estudio de la palabra o por escuchar las prédicas. Muchos le llaman a esto conversión repentina, pero es el resultado de una larga ¿qué? Intercesión del Espíritu de Dios. Es una obra paciente y larga. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios le gusta? ¿Será el propósito de Dios de que esta conversión o esta intercesión sea larga y paciente? No, Dios quisiera que esto fuera así. Pero tristemente, por amor de nosotros, Dios lo tiene que hacer con paciencia y largo. Pero recuerden que eso también va a llegar a un límite. Eso no va a ser jamás. Muy bien, se va a terminar la gracia. Muchos, cuando entienden lo que está envuelto en la entrega de la voluntad, lo ven como un obstáculo insuperable. O sea, la gente dice, no, pues entonces eso es como difícil, porque yo no soy capaz, la verdad. Obvio que usted no es capaz. Pero si usted le cede al Señor, el Señor lo puede hacer en su vida. Dice Testimonios para la Iglesia, la página 47, tomo 5. Renunciar a su propia voluntad, tal vez a sus objetos de especial afección y búsqueda, requiere un esfuerzo ante el cual muchos dudan y titubean y después le dan la espalda. Pero esta batalla tiene que ser peleada por todo corazón que esté realmente convertido. Tenemos que luchar contra las tentaciones por fuera y por dentro. ¿Dónde? Por fuera y por dentro. Tenemos que ganar la victoria sobre Jimmy. Sobre el yo. Pues quitémosle el yo y pongamos nuestro nombre ahí. Tengo que ganar la victoria sobre crucificar las afecciones y los deseos. Y entonces comienza la unión del alma con Cristo. Me acuerdo del versículo de Gálatas 2:20, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo que Jimmy Osorno, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o lo que ahora vivo en el Espíritu, lo que vivo en la carne lo vivo en el Espíritu. Ok. Para hacer la voluntad entonces, no debemos aferrarnos a nada que Cristo nos pida. No debemos proteger nada el yo. No debemos excusar nada. No debemos racionar nada. Sino que debemos de buena voluntad e inmediatamente obedecer al llamado que Él nos hace. Si Él me dice, deje de ser chismoso, deje de ser mentiroso, ¿qué tengo que ser yo? Obedecerle. No, Señor, pero es que yo qué hago pues ahí si vienen a decirme y yo qué voy a hacer. No, hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, porque yo necesito ser más fiel a ti. Ni tampoco hay un solo llamado a entregar la voluntad. Recuerden que ese proceso va a ser diario. El Señor hace esos llamados, hace invitaciones y nosotros lo elegimos. Tiene que haber una continua búsqueda para llegar a entender la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que haber? Una continua búsqueda para hacer la voluntad de Dios y una continua entrega a esa voluntad. Vamos a ver algunos versículos que están en la Biblia. Con esto voy a terminar. Vamos a leer unos versículos rápidos. Les los voy a empezar a mostrar. Todos los versículos que hablan de la voluntad. De pronto alguno puede decir, ve, pero tan raro. Esos versículos quizás yo no los había leído, pero la Biblia tiene versículos de la voluntad por montones. Vamos entonces a estar viendo algunos, ahí se los voy a poner en pantalla rápidamente. Vamos a leer 25 versículos, no más. Dice el primero, Salmos 48 nos dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley la llevo dentro de mí. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes, sus siervos, que cumplen su voluntad. Salmo 103, 21. Salmo 143, 10 nos dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Mire qué hermoso ese versículo. Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 12:50 nos dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Mateo 18:14 nos dice, así que no es la voluntad de su Padre, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda ni uno de estos pequeños. Que no es la voluntad de Dios de que la gente se pierda. La voluntad de Dios, ya vimos, es que nos salvemos y que nos seamos santificados. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puedo pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Tremendo, ¿no? Marcos 3:35, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, parecido a lo mismo. San Juan, si lo repetí, San Juan 1:12 al 13 nos dice, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 6:40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos, primero que veamos, o sea, que contemplemos y que creamos en Jesús. Y San Juan 7:17 nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dijo el Señor Jesús. San Juan 9:31, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Tremendo, ¿no? San Juan 9:31. Romanos 8:27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es base al estudio, ¿cierto? Es lo mismo. Aquí es la explicación del estudio. Gálatas 1, del 3 al 4. Que tengan gracia y paz, que Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Efesios 1:1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Efesios 6:6, primera de Tesalonicenses 4:3, Efesios nos dice, no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Qué versículo tan bonito. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Interesante, ¿no? Primera de Pedro 3:17, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Es mejor que padecer haciendo el bien? Si esa es la voluntad de Dios, pues que así sea, que haciendo el mal.
Primera de Pedro 4 del 1 al 2 dice: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que al tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Primera de Pedro 4:19. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Y Primera de Juan, para terminar, Primera de Juan 2:17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece Para siempre. para siempre. Bien, recuerden que Dios quiere que modificar la genética, ¿cierto? Hemos sido creados con facultades superiores, ¿cierto? Pero tristemente eso se ha venido ¿qué? Perdiendo, y Satanás lo ha modificado de tal manera que nos hemos vuelto débiles, ¿cierto? Y pecadores. El Señor quiere restituir, el Señor dice que Él quiere implantar nuevamente su carácter en nosotros. Pero recuerden que eso no lo podemos hacer solo, eso solamente se hace por intervención del Espíritu Santo. Y también, bueno, al venir el Espíritu Santo, al hablarnos a la conciencia, el ser humano ¿qué tiene que hacer? Cederle, no resistir, no poner excusas y no despreciar el llamado que Dios le hace continuamente, porque no sé si mañana Dios vuelva a nuevamente interceder por el Espíritu Santo. Recuerden que Él, esa intervención que hace el Espíritu Santo lo hace con paciencia y por largo tiempo, pero llegará un momento en que esa paciencia va a permanecer. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Mañana estaremos estudiando lo que es la conciencia, y creo que es la razón. Sí, creo que ese es el tema. Bueno, mañana les confío. Que el Señor les bendiga y les guarde. Espero que hayan entendido y que estas sean herramientas que nos ayuden para crecer espiritualmente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado y eterno Padre, nuevamente venimos a ti para agradecerte por todas las cosas que hemos escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio que nos das de la voluntad. Permítenos cederla, permítenos entregártela a ti para que tú la puedas santificar, tú la puedas limpiar, y que nuestro accionar, que las decisiones que tomemos sea para honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Tú has dicho que los que hacen tu voluntad van a permanecer para siempre. Permítenos estar en ese grupo selecto que va a estar en pie para cuando tú vengas por segunda vez. Acompáñanos en esta noche. Bendice a las personas que han escuchado a través de las redes sociales y a los que estamos aquí reunidos. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas hacia ti y hacia nuestro prójimo. Ten misericordia y compasión y perdónanos, Señor, esas faltas. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga, y mañana los espero para continuar con este seminario. Que Dios les bendiga.